Hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Metodología de la Investigación. Hoy quiero contarles qué es ciencia. Primero, hablemos de qué es conocimiento. Tenemos conocimientos de sentido común y tenemos conocimiento científico. Claro, conocimientos son todos aquellos saberes que ha producido el hombre y que nos permiten explicar los fenómenos. Entonces podríamos decir que conocimiento es todo lo que hemos llegado a saber y comprender y la manera en que podemos interpretar o explicar por qué ocurre algo. Aquí hay una palabra importante y es la palabra verdad, es decir, que el conocimiento es aquello que consideramos verdadero. Por supuesto, esto puede cambiar a lo largo del tiempo. En la medida en que se transforma es porque conocemos o generamos nuevas interpretaciones o nuevas explicaciones para los mismos problemas. En este sentido, podemos decir que los conocimientos que tenemos son creencias que ahora consideramos verdaderas, pero que por supuesto en el futuro pueden transformarse. Este conocimiento se desea que sea científico, o este deseo de que sea científico surge hace ya varios siglos con las ciencias exactas, que buscan que a través de un proceso sistemático, racional, verificable, producir leyes o conocimientos que al observar la realidad identifican cuáles son los patrones que existen en la realidad y a partir de esos patrones explican, comunican o interpretan cómo ocurre un fenómeno. Y esto nos lleva a entender que la ciencia es aquella que produce conocimientos que se tienen a partir de la observación y el razonamiento. Es decir, que es importante para las ciencias y sobre todo para las ciencias exactas que el conocimiento que se produce surja de la observación y de la contrastación con nuestros sentidos, ya sea a través de la experimentación o de la observación sistemática de un fenómeno, y que el resultado de ese conocimiento va a ser un conjunto de patrones o la descripción de un fenómeno que permita entender racionalmente cómo ocurre ese fenómeno, cuáles son los elementos que componen ese fenómeno, llámese variables o llámese categorías, y de qué manera nosotros como científicos los podemos organizar de manera metódica. Aquí podemos tomar también algunos aportes para llegar a un concepto quizás más elaborado de lo que es ciencia. Si tomamos los aprendizajes de Aristóteles, entendemos que la ciencia es válida en cuanto es capaz de probar algo, es decir, que si se espera que la ciencia pruebe aquellas teorías, hipótesis o afirmaciones de las cuales se está hablando. Por su parte, Einstein nos dice que la ciencia va a crear teorías, es decir, una explicación de la realidad y una explicación lógica, causal, que pueda ser reproducida. Y por su parte, Kant nos dice que la ciencia viene a ser todo este conjunto de conocimientos que se ordenan y que tienen una lógica, ¿no? Y unos principios que esperamos que se puedan reproducir a lo largo del tiempo. Miguel Martínez Miguelés, que es un investigador muy conocido y muy prolífico, nos reúne estos tres elementos y nos dice que la ciencia es el proceso de imaginación de una teoría que enlaza y da sentido a un grupo de datos. Esto es importante, es el proceso de imaginación, es decir, que reconocemos que toda ciencia tiene una base social, es decir, dependiendo de yo dónde nací, cuáles son mis postulados teóricos fundantes, es decir, en cuál ciencia me estoy parando o cuál raíz teórica, de dónde estoy hablando, pues yo voy a tener una forma diferente de interpretar el mundo. Y eso es algo subjetivo que va a tener cada científico, desde dónde, desde qué postulados, desde qué rama del saber, desde qué paradigma se está parando él, para poder imaginar esa explicación a esos datos que él está recolectando. Y es un proceso por medio del cual nosotros elaboramos una interpretación de la realidad e intentamos demostrarle a nosotros mismos y a la comunidad científica que ese razonamiento que tuvimos para explicar la realidad es lógico y razonable. Y esta entonces sería la interpretación de la ciencia desde Miguel Martínez Miguelés y la revisión de diferentes conceptos de qué es ciencia. Una frase para recordar y para enfatizar también es que la ciencia se define por sus bases teóricas y su objeto de estudio, su método y sus fines. Es decir, que cuando estemos hablando de una ciencia en particular, debemos pensar cuáles son sus postulados teóricos, cuáles son esas teorías fundantes o quizás las más importantes y relevantes en esta visión paradigmática, porque igual cada ciencia pues ha tenido diferentes momentos.
¿Cuál es su objeto de estudio? ¿Qué estudia? Estudia la psiquis, estudia la cultura, estudia las estructuras, qué fenómeno es el estudiado. Y finalmente, ¿cómo lo hace? ¿Cuál es el método y el objetivo de estudio que tiene esta ciencia? Para cerrar, quiero dejarlos reflexionando con lo que será nuestro próximo video, los paradigmas, que son esas tradiciones intelectuales que han influenciado el desarrollo de las ciencias. En un próximo video veremos entonces cuáles son los paradigmas y qué es un paradigma. Espero que esto les haya sido útil. Nos vemos en una próxima edición.